Buenas tardes, el presente video lo realizamos para la sustentación de nuestro proyecto 1 de laboratorio de electrónica, en el cual teníamos que hacer el diseño de una fuente de dual regulable. Esto lo desarrollamos entre Gabriela Palacios y mi persona, Oscar Sendales. Yo voy a proceder a explicar todo lo que es la parte del informe, la teoría, y mi compañera les va a explicar ya los resultados que obtuvimos de la fuente implementada comparados con la simulación. Bueno, el informe empezamos con el resumen, donde hacemos una descripción general de lo que hicimos, empezando por una investigación de los componentes del circuito, de la fuente, y que tenían que desempeñar cada uno de ellos. Luego implementamos una simulación en Proteus, y con esta confirmamos los valores que vamos a manejar. Luego empleamos con ese circuito hecho en Proteus un diseño en PCB para poder imprimir y en ese PCB ensamblar ya la fuente finalizada. Ya pasando a la parte teórica, pues hacemos la descripción. La fuente va a tener como objetivo convertir de la red local los 120 voltios de la red local que llegan a 60 Hz, ya que se trata de una señal de tipo senoidal AC a una señal DC, una salida fija de voltaje. Para esto la fuente emplea varios componentes, el cual el primero sería el transformador, que es este que se ve aquí, o sea, empleamos un transformador de 12-012, lo que significa que entre terminal y tierra el transformador va a tener un voltaje de 12 voltios y entre las dos terminales 24 voltios. Estos voltajes son RMS, por lo cual para determinar el valor pico se tiene que multiplicar por la raíz de 2, lo cual después del transformador va a generar una salida de 17 voltios, más o menos pico, y la señal pico de la red local sería de unos 170 voltios. Bueno, en Proteus les voy a mostrar este alternador de acá. Sería nuestra señal de corriente de la fuente, y ese transformador sería el que nos va a pasar de los 120 que genera aquí a solo 12 que van a llegar a este puente de diodos que está acá. El puente de diodos ya nos permite, es la siguiente parte de la fuente, nos permite una salida, bueno, no, una rectificación de la señal, es una rectificación de onda completa, lo cual pues antes era una señal senoidal, ahora va a ser la mitad de la señal repetida una tras de la otra, o sea que primero nos reduce la frecuencia de la señal a la mitad, ya no es de 60 Hz sino de 30 Hz, y genera que la señal se parta en dos, una parte positiva y una parte negativa, mediante esta implementación de diodos que está presente aquí. Estas salidas lo que generan, bueno, estas ondas nos ayudarán ya a luego, mediante un filtrado con capacitores, que es lo que se ve aquí, permitirán aproximar la señal a una señal DC, porque ya el filtrado que se ve acá, como se ve, no es una señal DC completamente, no es una línea recta, sino es una pequeña variación. Esta variación se consigue con los capacitores, ya que van a cargarse. Al cargarse quedará completamente el capacitor cargado, pero cuando la señal empiece a bajar, el capacitor no se alcanzará a descargar completamente. Cuando la señal se vuelva a cargar por segunda vez, tercera, cuarta, sucesivamente, lo que va a generar que esta señal quede de esta forma, que se puede aproximar a una señal triangular. Esta señal después va a ser la que llega a los reguladores de voltaje, los cuales son de dos tipos: los fijos, que tienen la referencia 78 y la referencia 79. Los 78 son para voltajes positivos y los 79 para negativos. Y los dos números que le siguen son los que indican el voltaje que va a salir. Un 7805 permite 5 voltios, un 7812 12 voltios y un 7912 pues menos 12 voltios.
Estos reguladores solo se necesitan poner después de ya haber hecho el proceso de filtrado y ellos terminan de hacer la corrección en la señal de salida para que ya sea una señal estable. Pero como también necesitamos que hayan dos salidas ajustables, vamos a emplear dos reguladores que son LM317 y LM337. El 317 es para voltajes positivos y el 337 para negativos. Y estos reguladores no funcionan por sí solos como los anteriores, sino que necesitan unos componentes extra, los cuales son un potenciómetro y una resistencia, los cuales van a determinar el voltaje que este va a entregar. También necesita un capacitor para ayudar con el pulido de la señal de salida y unos diodos para para evitar que picos inversos de voltaje dañen el regulador. Este bueno, empleamos acá diodo Zener, los capacitores. El diodo Zener pues es un diodo normal, solo que dopado para que cuando este se polarice el inverso permita un paso máximo de una corriente, bueno, de un voltaje, evitando que aunque se pongan, por decir que permita el paso de 4 voltios, aunque estén polarizados con 5, 7 u 8, no va a permitir que pasen más de 4 voltios. El potenciómetro, que es una resistencia variable, que permite, perdón, que permitirá la salida del voltaje. Y después de esto pues empleamos dos transistores, uno de tipo, bueno, un transistor TIP 3055 para la parte positiva y un TIP 2955 para la salida negativa. Esos transistores nos van a ayudar con la regulación de la corriente, del amperaje de salida. Acá, como se ve en Proteus, acá, bueno, estos serían los capacitores que permiten el filtrado. Estos ya serían los reguladores de voltaje, que pues empleamos unos capacitores para prevenir, ayudar por si algo a la salida fija de la señal. Y acá ya vamos con los dos reguladores variables, que son el LM317 y el LM337. Los potenciómetros, que son estos dos que están acá, que los dos son de 5 kiloohmios máximo. Las dos resistencias secundarias, que son de 220 ohmios, los capacitores de 10 y los diodos, que en este caso son los Zener. Y acá es también digo que ayuda a evitar esos picos de voltaje. Después de esto ya va pues otro capacitor que también ayuda con la señal, una resistencia para poder bajar los voltajes de salida, no muy grande, para que no interfiera ya con la resistencia de carga, y medidores de voltaje a la salida de cada una de las fuentes. Ahora, como al iniciar la simulación, ya se puede ver cómo el potenciómetro permite desde los 14,3 en la parte positiva hasta los 0,9 en la parte positiva, y en la negativa va desde los 0,1 hasta los 15,1. Eso es lo máximo que nos permite entregar la fuente. En las salidas fijas pues tenemos los 12 estables, los 5 y los menos 12. Bueno, ya pasando de Proteus a la simulación y la teoría de cada uno de los componentes, pasamos a las precauciones. Pues como vamos a manejar corriente, en especial la corriente de la toma directa, es la que necesitamos tener más cuidado porque es la más potente, ya que son 120 voltios. Tenemos que tener unas precauciones porque pues hay unos peligros hacia la salud. Esta gráfica que nos aportó el profesor en una clase nos permiten ver los riesgos, que voy a leer textualmente. Entre 0 y 0,5 miliamperios no hay efectos hacia la salud, no se alcanzan ni a sentir en el cuerpo. Ya desde los 0,5 a los 10 miliamperios ya empiezan a ver calambres y reflejos musculares que
que sí se sienten, que sí afectan ya directamente a los músculos del cuerpo. Ya de los 10 a los 25 miliamperios hay contracciones musculares, agarrotamiento de brazos, de piernas, es un cansancio, dificultad y hace que los músculos se tensen, generando que si por decir uno lo cogió con la mano abierta, uno no puede soltar el cable. Ya de 25 a 40 miliamperios está una fuerte tetanización y unas irregularidades cardíacas, ya que afecta ya, la corriente afecta al ritmo del corazón, ya que se rige también por una corriente eléctrica. De 40 a 1000 miliamperios, los efectos anteriores pues se disparan, se elevan enormemente. Ya hablando de un amperio, ya causaría una fibrilación y un paro cardíaco, junto con quemaduras graves en los músculos. Y ya de 1 a 5 amperios, quemaduras muy graves, serían porque ya la corriente pasaría directamente por todos los músculos, friéndolos, lo que pasa en una silla eléctrica, para una parada cardíaca completamente. Entonces, pues para evitar estos riesgos y prevenirnos de una muerte, se utilizan estas medidas de seguridad, que es trabajar sin el suministro eléctrico, o sea, mientras sea posible, o sea, que no necesitemos medir ningún valor, mientras solo estemos ensamblando el transformador, los puentes Dios, todo esto, pues no necesitamos que el circuito tenga corriente. Entonces no vamos a trabajar con corriente mientras no necesitemos medir. No portar piezas metálicas, ya que estas son muy conductivas y pueden generar que una corriente pase por todo el cuerpo hacia la pieza, ya que pues el cuerpo humano también es muy conductivo al estar formado en gran parte por agua. Utilizar un calzado aislante por la misma razón que lo anterior, porque si uno no tiene un calzado aislante puede generar el cuerpo un polo a tierra con el suelo y hacer que la corriente pase desde donde estemos en contacto hacia nuestros pies, lo cual aumenta gravemente el riesgo. Y pues no manipular ningún circuito con las manos mojadas, porque pues como se dijo, el agua es un gran conductor. Entonces al manipularlo con, con las manos mojadas nos arriesgamos a un cortocircuito que también genera un paso de corriente. Como antecedentes, pues ya ponemos estas fuentes reguladas que permiten salidas de 0 voltios a 30 voltios, con también salidas ajustables de corriente, una potencia máxima de 170 en este caso de esta fuente, que es una web 3005D. Sus dimensiones y su imagen, ahí se ven. También esta otra fuente de 0 a 15 voltios, una corriente de 6, 18 amperios. Esta otra fuente de 0 a 30 voltios con una corriente de salida de 5 amperios. Son varios ejemplos de fuentes ajustables, regulables, que se pueden emplear en los laboratorios. Como tesis, empleamos la de unos estudiantes en ingeniería en telecomunicaciones que tenían como trabajo la elaboración también de una fuente como nosotros, solo que ellos más precisa, de 0 a 15 voltios y con un amperaje máximo de salida, que sea de 2 amperios. Esta tesis, pues, al igual que pasó en nuestro trabajo, aunque ellos con mucha más investigación que nosotros, desarrollaron esa fuente para el uso ya en sus laboratorios y su aplicación en la universidad. Bueno, ya pasando a materiales y métodos, empleamos estos requerimientos que se nos solicitaron para la fuente, que se verá una salida de 10 y, bueno, mayor a 10 y a menos 10 voltios, que sea regulable, unas salidas menores a 1 y menos 1 voltio, que incluyera diodos Zener, que fuera aislante, bueno, que estuviera ubicada ya físicamente en una caja aislante, para evitar que hubiese un contacto con la electricidad, que se diseñara un circuito,
PCB que se imprimiera en baquelita, aunque después en un requerimiento secundario se pide que sea en un circuito PCB directamente, diseñado específicamente. Entonces, bueno, contar con voltímetros para poder ajustar fácilmente las señales de salida de las regulables y unas salidas fijas. Bueno, para cumplir con la parte del voltaje máximo y mínimo, pues el mínimo empleamos las resistencias de 10 ohmios que vimos ahorita en Proteus para generar esa caída de voltaje que necesitábamos para que el voltaje del diodo pasara, bueno, perdón, que para que el voltaje de salida fuera menor a 1. Y para que fuera mayor a 10 y a menos 10 voltios, de esta parte dependemos del capacitor. No, perdón, del transformador. Ya que el transformador, como dije antes, el voltaje pico va a ser el que genere la salida, va a ser el que genere ya las salidas máximas que vamos a tener. En este caso, pues, como vamos a tener un voltaje pico, bueno, el capacitor va a transformar a 12 voltios de RMS, el voltaje pico va a ser 12 voltios por raíz de 2, dándonos un aproximado de 17, como tal son 16,97, pero pues aproxima a los 17 voltios. Y el puente rectificador va a generar una caída, ya que pasa la señal por dos diodos, va a generar una caída de más o menos 1,2, 1,1 voltios. Esta caída va a generar que la señal pico ya no sea 17, sino unos 16, 15,7, 8 más o menos. Y esta señal pico, pues luego ya con el factor de rizo y reduciéndose un poco mediante el regulador de voltaje va a generar una salida. Con lo cual con los 16 más o menos voltios que quedan de señal pico, pues se ve que en nuestra simulación nos alcanza a arrojar 14,3 y 15, permitiéndonos pasar ese umbral de los 10 voltios. Bueno, el puente de diodos se abordó, se explicó también el diodo Zener. Los estabilizadores de voltaje fijos también se utilizaron para cumplir con los requerimientos secundarios de salidas fijas, que en este caso fueron 7805, 7812 y 7912. Y también que se previó los voltímetros digitales para, como se muestra en Proteus, poder tener una salida bueno, no poder tener una salida, sino poder medir la salida fácilmente. Ya después, pues se analizó la simulación, presentamos el esquemático, presentamos el PCB del circuito, cómo quedó diseñado, y mostramos también los cálculos, los métodos que vamos a hacer para la evaluación. El osciloscopio lo vamos a emplear para medir las señales que tenemos en los siguientes puntos. Aquí, después del transformador, para poder verificar la salida en esta parte, para poder verificar la salida que nos esté dando 12 voltios RMS. Y después en esta parte de acá, que pues como esto es un solo nodo, en general toda esta parte es un solo nodo, esto nos va a arrojar la parte de la rectificación del filtrado que se vio aquí. Nos va a mostrar esta parte de acá, aquí, esto, ese aproximado de señal triangular. Luego también vamos a medir a la salida del regulador y la salida final. También probando con algunas resistencias para mirar la corriente y el voltaje en ellas. Bueno, acá también pues evaluamos estos puntos en la simulación que nos dieron estos resultados ya de voltajes para tener, bueno, para comparar ya cuando tengamos
el montaje en físico, que de esto ya se va a encargar mi compañera. Acá tenemos las conclusiones que también se les presentará a ella, y la bibliografía, donde ponemos toda la investigación que hicimos sobre los componentes, sobre el funcionamiento y también las medidas de seguridad y los riesgos de la electricidad, como también las fuentes comerciales que encontramos y la tesis. Como parte de implementación de nuestro proyecto, lo que hicimos inicialmente fue realizar la simulación en Proteus. La simulación que hicimos principalmente fue una fuente simétrica dual, a la cual nosotros, como un plus, le agregamos transistores que nos van a aumentar la corriente. Y lo que hicimos fue ponerle, en la parte variable le pusimos un 337 y un 317, en los fijos un 7812 y un 7806, y en la parte de los fijos negativos le pusimos un 7912 para tener un voltaje más o menos de menos 12, 12, 6, y pues aquí nos sale menos 12, menos 6 para tener un voltaje de 24 más o menos. Entonces, si simulamos esto, nos da las señales que vemos aquí, son senoidales, las señales de entrada, y aquí serían las señales de salida. Para el diseño PCB, lo que hicimos fue cambiar. Entonces, lo que era entrada lo cambiamos por, ya no pusimos el transformador ni la señal sinusoidal, sino una bornera. Lo mismo hicimos en la señal de salida y en los potenciómetros y las salidas correspondientes aquí de los reguladores de voltaje. Acá. Listo. Teniendo esto en cuenta, fue que pudimos diseñar nuestra PCB. Esta es nuestra PCB, donde están aquí los condensadores, la salida, la entrada, todo respectivamente. Entonces ya con esto pasamos a imprimirla. Nosotros realizamos una impresión en impresora láser. Esa impresión la realizamos en un papel termotransferible, el cual planchamos sobre una baquelita. Esta tiene todo cubierto de cobre. En cuanto tuvimos la impresión, nos quedaron estas marcas. Estas marcas las retiñimos con Sharpie y las metimos luego lo metimos en cloruro férrico, el cual quitó el cobre alrededor de la placa y nos dejó apenas los caminos. Luego, con ayuda de jabón y una lija de cocina, lo que hicimos fue irla limpiando para quitarle las marcas y nos quedara todo el cobre pues expuesto para poder hacer el circuito. Con ayuda de un motor tool abrimos los huecos para cada uno de los componentes y procedimos a soldarlos y a realizar su conexión. Entonces, con ayuda de esta base, lo que hicimos fue poner el circuito impreso de esta forma. Entonces pusimos el circuito impreso. Aquí tenemos dos lupas que nos aumentan la visión hacia los puntos de soldadura, en donde podíamos ver que habían partes en donde se nos levantaba el camino de cobre. Entonces lo que hacíamos era como puentearla aquí con la misma soldadura, y esto nos ayudó muchísimo para poder ver como esas pequeñas fallas. También con el multímetro medimos la continuidad de la placa para verificar que no hubieran cortocircuitos en ella. Entonces fuimos mirando como todas las tierras están conectadas entre sí y que un componente no estuviera conectado con otro, de tal forma que no hubieran cortos en la placa para poder empezar a montar y soldar todo.
Con esto en cuenta, entonces lo que hicimos fue, en este montaje pusimos cada implemento en su respectivo lugar. Aquí tenemos el puente de diodos, las borneras, borneras de entradas y salidas. Tenemos los TIP que irían correspondientemente aquí. Tenemos esta parte de acá, funciona correctamente, pero esta parte de acá no funciona porque la configuración del 337 es diferente a pues la configuración normal de un regulador. El donde está la entrada tiene la salida, entonces tuvimos un problema ahí que nos quemaba el tip. Entonces intentamos arreglarlo, pero lo conectábamos lo más poquito que se pudiese conectar y de una vez lo desconectábamos y se quemaba el tip, se calentaba y se quemaba. Entonces, pues hablando con el profesor, nos dijo que debido a que en teoría no hemos visto transistores aún, podíamos pues quitarlos y pues nos queda una fuente normal, relativamente normal, sin los amplificadores que son los transistores. Entonces aquí tenemos los transistores, el 330, el M337, el LM317, el 7812, el 7906 y el 7912. Entonces tenemos lo que son los condensadores, puente de diodos, esto en este montaje. Al decidir cambiar el montaje tuvimos que realizar un diseño diferente de fuente. Entonces volvemos al Proteus y esta vez diseñamos una fuente más sencilla y un poco más económica, ya que ya habíamos gastado bastante en la otra. Entonces venimos acá. Entonces aquí tenemos el esquemático de esta fuente, que es muy parecida. Tiene su hornera de entrada, aquí tenemos un pulsador, tenemos lo que es el puente de diodos, condensadores, tenemos el LM337 y el LM317 para conectados a los potenciómetros, que para regular el voltaje, las resistencias, condensadores y nuestra salida. Es una fuente más básica, pero igualmente muy eficaz a la hora de transformar el voltaje de entrada de los 110 voltios de corriente normal. Procedimos a hacer el mismo paso que con la anterior. Tuvimos algunos problemas, igual con la conexión del 337, ya que en la fuente anterior aún no habíamos notado el error del 337, sino lo vinimos a notar en esta. Entonces ya lo que hicimos en esto fue puentear algunas salidas, lo que hicimos fue rajar los caminos de cobre, lo hicimos con el motor tool y los puenteamos para no tener que repetir como toda la maquinita. Aquí tenemos nuestro transformador de 12 voltios, lo que son condensadores, el puente de diodos, bornera de entrada, switch de encendido y apagado, el 337, 317, potenciómetros correspondientemente, lo mismo, condensadores y la salida. Entonces, a este le pusimos esta pantallita que nos va a indicar el voltaje. Entonces, al conectarla, vemos que enciende. Se enciende con 18 voltios. Aquí nos quedó fijo porque hay una bornera que funciona de una forma y otra que funciona de otra. Y a este solo se lo mandamos a una bornera correspondientemente y dejamos la señal de amperaje, la dejamos abierta. Porque se espera que con los conocimientos que vayamos adquiriendo en electrónica y en digitales podamos tener funcionando óptimamente tanto esta fuente como la otra fuente, de tal manera que haya forma de unificarlas y tener una fuente completamente funcional que nos sirva en nuestra vida pues, diaria. Entonces, tenemos aquí lo que son las salidas, que son salidas en DC. Entonces, acá tenemos el centro y la hornera izquierda. Nos dan menos 16 voltios, punto 81 aproximadamente. Y ahí queda. Y baja hasta los 13.17, 13.10. Por el otro lado tenemos los valores positivos, que tenemos 17.12,
bueno, 17.11 y igual. Entonces tenemos voltajes fijos, tanto positivo y negativo. Eso en cuanto al diseño aquí de la fuente. Para lo que le agregamos aquí fue como unas perillas más por estética, para poder manejar más fácilmente la fuente. Y aquí le pusimos como estos conectores de tal manera que desenroscamos acá y metemos el cable. Entonces, desenroscamos acá y ponemos el cable correspondientemente para sacar la corriente según se necesita. Y entonces, en cuanto a la simulación, los valores eran diferentes. Nos bajaban en el mínimo bajaban hasta menos 0.99 y en el máximo subían hasta 0.9. No, en el mínimo bajaban a menos 0.99 y 0.99 y en el máximo ya no subían hasta los 12 voltios correspondientemente, pero al tener una configuración diferente acá, tanto en la conexión aquí de PCB con esta fue la PCB final que quedó, que están aquí nuestros, aquí está el puente de diodos, los condensadores, reguladores, resistencias, potenciómetros y salida. Esto fue nuestro diseño PCB. Esto que está en el rojo fue los puentes que hicimos ya aquí digitales. Tuvimos que agregar otros extras al ver que conectamos mal este 337. Está mal conectado, entonces tuvimos que puentear y cambiar. Lo mismo con unos potenciómetros que estaban mal conectados. Ya tuvimos que puentearlo y cambiarlo. Este fue el diseño 3D que logramos en el simulador. No nos funcionó. ¿Ya?